2334 a.C. Esta fecha marca el inicio del reinado de uno de los personajes más importantes de la historia, el de un líder acadio que se haría llamar rey verdadero, Sargón. Pero durante esa misma época, en Mesopotamia había surgido otro poder, el de Lugal-Saguesi de Umma, el primer rey sumerio capaz de unificar toda Sumeria. Estos dos grandes poderes estaban obligados a encontrarse en el terreno de batalla, en la famosa batalla de Uruk, que también te traje al canal. El resultado de esta batalla ya lo conocemos, pero ya que estamos con teorías, ¿qué tal si me acompañas y jugamos con la historia? Con el típico ¿qué pasaría si? Pues esta vez vamos a imaginar que Lugal-Saguesi se impondría en esa batalla. ¿Qué hubiera pasado en Mesopotamia? Acompáñame a descubrirlo. Pero antes de empezar, si te gusta mi contenido, considera suscribirte, darle me gusta, comparte, que esas cosas le gustan al algoritmo de YouTube. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo podría Lugal-Saguesi derrotar a Sargón? A pesar de que Lugal-Saguesi tenía a su favor un ejército mucho más numeroso que el del acadio, el ejército acadio era superior. Sobre el ejército de ambos pueblos también tengo un vídeo en el canal. La única opción sería la traición. Quizás uno de esos acadios no estaría del todo conforme con Sargón y se uniría al ejército de Lugal-Saguesi, descubriendo los entresijos, los secretos, las tácticas. Con la pérdida de efectivos y sin la ventaja militar, pues ya Lugal-Saguesi conoce sus tácticas, el sumerio se abalanza sobre el acadio. El numeroso ejército sumerio barre a los acadios a pesar de la superioridad militar de estos últimos. Y así el sueño del primer imperio, el imperio acadio, termina antes de nacer. El líder acadio es conducido a Nippur y es humillado ante el templo del Nil, donde es ejecutado. Lugal-Saguesi derrota a su mayor enemigo y ahora tiene vía libre para expandirse por el centro y el norte mesopotámicos. Pero no todo son facilidades. En Mesopotamia solo el más fuerte puede gobernar. Y Lugal-Saguesi va a necesitar demostrarlo constantemente. Para empezar, los propios sumerios, que llevan siglos de conflictos, no se acostumbrarían tan fácilmente a ser dominados por un solo poder. Mucho menos una ciudad como Lagash, que recordemos es acérrima enemiga de Umma, la ciudad de donde venía Lugal-Saguesi. Así que al líder sumerio le va a tocar emplearse a fondo y le va a tocar hacer cambios en su ejército. Ha visto que si no hubiera sido por la traición, quizás no hubiera podido derrotar a los acadios. Deberá hacer cambios, deberá implementar mejoras, pero eso llevará un tiempo. Y esos acadios, que todavía siguen siendo numerosos, son unos soldados fieros que podrían servir. Así que es muy posible que Lugal-Saguesi hiciera uso de los acadios en su ejército. Pero eso tendría un peligro. Es un arma de doble filo. Los acadios han visto que con un líder decidido estuvieron a punto de conseguir conquistar toda Mesopotamia. Y ahora que ven
que son necesarios para mantener el ejército imperial de Lugal-Sageshi, las traiciones y revueltas lideradas por los acadios se unirían a las ya numerosas de los sumerios en el sur. Los conflictos, las revueltas estarían a la orden del día y sería constantemente una guerra. Pero Lugal-Sageshi es fuerte y su ejército numeroso y muy decidido. Logra aplacar a los sumerios durante un tiempo, lo suficiente para implementar los cambios necesarios. La unificación de pesos y medidas, algo vital para el comercio. Los tiempos de las ciudades-estado con sus propios sistemas son obsoletos. Estamos en una nueva época y no puede Lugal-Sageshi ser igual a los anteriores lugares como Nebagaresi o Eannatum. Él es diferente, él es un conquistador y ahora debe tomar las medidas necesarias para unificar no solo a los sumerios, sino a los propios acadios que no puede expulsar de Mesopotamia. Así que la vía fácil también es el comercio, atraer comercio, abrir rutas comerciales. La prosperidad, la riqueza empiezan a llenar las arcas de las diferentes ciudades de Mesopotamia. El ánimo empieza a templarse, ya se empieza a ver con buenos ojos esta nueva forma política. Además, en el plano cultural, Lugal-Sageshi lleva al sumerio a su máximo esplendor, sin la competencia de un idioma como el acadio, que se verá relegado a ser idioma del pueblo llano, el idioma de la administración, el idioma de la cultura, el idioma de los dioses, seguirá siendo el sumerio. Y su dinastía, la que fundará sobre la ciudad de Uruk, ciudad donde venció la rebelión del acadio, allí florecerá a su punto más álgido. Por el norte alcanzará las costas, algo sin precedentes, llegando al norte de Siria. Conquistará por el camino la ciudad semita de Mari, incluso a Yankat. Siguiendo por el norte llegará hasta las tierras de Asur, ciudad a la que impondrá el idioma sumerio. Los conocidos como asirios se verán completamente identificados con la cultura sumeria. Mas sin embargo, en el norte, sobre todo en la ciudad de Kish, el idioma acadio seguirá perviviendo. La cultura acadia no desaparecerá, sino que hará simbiosis con la cultura sumeria, como viene pasando ya desde hace más de 700 años. En esa zona, muy cerca, no hace mucho, se ha fundado una pequeña ciudad, tal vez una aldea. Se llama Babil y en el futuro tendrá gran importancia. Pero esta aldea tendrá una marcada influencia acadia. Pero antes, en el todavía reinado de Lugal-Sageshi, hay que implementar las necesarias reformas militares. No se puede depender siempre de los acadios. Hay que formar al ejército propio, al ejército imperial. Y para ello, aparte de las tácticas militares, se necesita un material resistente, el bronce. Y hay una tierra, allende los Zagros, rica en este mineral. Es llamada Altanti, Elan. El ya anciano Lugal sumerio hace su última gran campaña, penetrando en las tierras de Altanti y anexionándolas al floreciente imperio sumerio.
Después de la conquista de Altanti, el ya anciano Lugalsaguesi muere plácidamente en su gran palacio de Uruk. El imperio estaba firmemente asentado y deja el poder a su hijo. Pero hay un problema. Siempre hay un problema. Mesopotamia es una tierra abierta y es presa fácil de las tribus nómadas. Una de esas tribus, los Kutu, habían estado intentando penetrar por la tierra de Sumer, pero los fuertes ejércitos imperiales de Lugalsaguesi habían logrado derrotarlos. Pero aparte de los Kutu, había un elemento que todavía haría peligrar la supervivencia de este primer imperio. Las diferencias entre los sumerios seguían latentes, y en Lagash un ambicioso Ensi había tenido una revelación. Usar a estos nómadas, usar a estos salvajes, a estos dragones de las montañas para debilitar el reino de Lugalsaguesi, junto con otras ciudades desafectas, incluidas Acadias del norte. Negocian en secreto con los Kutu en las montañas Zagros. Tendrían que esperar a que el poderoso Lugal muriese y su hijo, aún inexperto, llegara al trono. Ese momento llegó. Mientras en Uruk el nuevo rey era coronado, los Kutu, en coalición con las ciudades sumerias desafectas y muchas Acadias, avanzaron sobre la mítica ciudad. A pesar de los esfuerzos, el ejército imperial es imponente y el nuevo rey derrota a los nómadas y a los traidores sumerios. Pero esto ha marcado un precedente. Ya no habría que lidiar solamente contra los acadios y los propios sumerios. Ahora había un tercer invitado, que se le uniría pronto un cuarto, los recién conquistados elamitas. En el reinado del nieto de Lugalsaguesi, la gran coalición de los traidores avanzaría una vez más sobre Uruk. El imperio había declinado en el reinado de este soberano y era la oportunidad perfecta. La gran batalla se libraría una vez más en las puertas de Uruk. El futuro del imperio está en juego. ¿Tú qué opinas de estas historias a las que confieso soy aficionado? ¿Te gustaría que siguiéramos jugando con la historia? Déjamelo saber en los comentarios.